Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Hola, bienvenidos a El futuro de todo. Soy Efrén Flores dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con Manuel Vélez. Manuel Vélez es subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, que se dedica fundamentalmente el observatorio a toda la investigación, análisis, seguimiento de datos relacionados con la seguridad de nuestro país. ¿Quién mejor para platicarnos acerca de 4 años de seguridad que se han perdido en nuestro país, sino Manuel Vélez, a quien damos la más cordial de las bienvenidas aquí a El futuro de todo? Mira, el gobierno federal llegó a este último tercio de la administración con un saldo caracterizado por varios factores a los cuales por eso nosotros afirmamos que se han sido 4 años perdidos en materia de seguridad. El primero de estos tiene que ver con el desgaste institucional de corporaciones policíacas y de las mismas instituciones de procuración de justicia del ámbito federal. En particular nos centramos en el caso de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, a las cuales pues ya se le han acumulado muchas más responsabilidades a lo largo de estos 4 años, sin que hasta el momento pues existan evidencias como fehacientes sobre los resultados tangibles de estas instituciones. Y esto pues elaboraré un poco más adelante. El segundo motivo por el cual nosotros afirmamos que han sido 4 años perdidos es que se ha favorecido un modelo de seguridad donde las decisiones están altamente centralizadas. Hay escasa participación ciudadana en la definición de las políticas y de las acciones, y eso ha generado que las decisiones se centralicen. Tercero, se ha favorecido, por ejemplo, la operación de las fuerzas de seguridad sin los instrumentos de planeación necesarios que dicta la ley. Tercero, a pesar de que se ha mantenido cierta inercia en la cantidad del presupuesto, en términos relativos encontramos una disminución de presupuestal. Si bien en el inicio del sexenio, más o menos de cada 100 pesos, 4.2 pesos se destinaban a seguridad, en 2022 ya ese monto disminuyó a 3.2 pesos de cada 100. Quinto lugar, encontramos también que hay menos contrapesos a las decisiones de gobierno. Esto se debe en principal medida al incremento de los gobiernos estatales con el partido que fueron electos con el partido oficial. El caso de Morena, que hace unos años pues no tenía ninguna gobernatura, y hoy tiene prácticamente 20 de las 32 gubernaturas, y eso pues evidentemente genera que haya menos contrapesos en las decisiones de seguridad, por ejemplo en lo que corresponde al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego también encontramos ejercicios de retórica abundante, que era de lo cual pues estuvimos platicando al inicio, en el cual pues vemos que en las conferencias mañaneras se rinde cada mes informes sobre las estadísticas de y son muy optimistas ellos, ¿verdad? Pues sí, hay cierto optimismo. Yo no lo llamaría optimismo, yo lo llamaría autocomplacencia. Es mejor, perfecta palabra, autocomplacencia, y se aplauden a sí mismos, ¿no? Sí, es una autocomplacencia, porque yo pensaría, en el observatorio pensaríamos que celebrar o al menos echar las campanas al vuelo cuando todavía tienes 30,000 homicidios al año, pues no nos parece que sea pues correcto, ¿no? Si bien hemos observado algunas disminuciones que reconocemos de 7.8% respecto a la cantidad de homicidios del año pasado, de 2021, pues todavía estamos muy lejos de las metas que se planteó este gobierno cuando recibió la administración, cuando hubo un compromiso en el cual dijeron que iba a haber un punto de inflexión
en 180 días, lo dijo el anterior secretario, el secretario Durazo, y esto pues simplemente no sucedió. Entonces, y además, poco a poco, además se fue él muy a gusto a manejar ¿sí? el estado de Sonora. Sí, también esa es una parte recuérdanos algo muy importante, es decir, sí ha habido, primero que nada, sí ha habido en estos 4 años una tendencia a la disminución en términos generales, por ejemplo, a la violencia, a la inseguridad. Pues prácticamente es una cuestión de los indicadores que uno tome para de afirmar si existe o no esa disminución de inseguridad. Como lo afirman ellos, ya ves que en las mañaneras presentan a tal secretario, a cual secretario, y ellos afirman que están bajando muchos índices, aun cuando reconocen, por ejemplo, que los feminicidios siguen al alza. Mira, las estadísticas que tenemos de los delitos, por ejemplo, de alto impacto, reconocen que en 2022 se alcanzaron registros máximos de muchos delitos, entre los cuales pues destacan las extorsiones, el narcomenudeo, la trata de personas, la violación, la violencia familiar, otros delitos que atentan contra la libertad personal, la vida y también la integridad. Entonces, no es cierto que estemos en situaciones como muy favorecedoras cuando tienes delitos que pues están en estas circunstancias. Y en particular, pues unos son bastante graves, ¿no? El caso, por ejemplo, de la trata de personas, la violencia familiar, la extorsión, pues son bastante significativos. Un delito en el cual han sido muy reiterados los señalamientos de sus disminuciones es el caso del secuestro. Miren, en el caso del secuestro del fuero común, hay una disminución, sí, del 17% respecto a 2021. Pero ojo, ¿por qué entonces estamos nosotros observando esta disminución cuando una categoría que es la de otros delitos que atentan contra la libertad personal, donde seguramente están entrando conductas muy parecidas al secuestro, mantiene una tendencia alcista muy significativa? Más o menos andaban en 2019, andaban 23,000 víctimas de otros delitos que atentan contra la libertad personal, y en 2022 eran 29,000. ¡Qué barbaridad! Aumentó muchísimo. Y en el caso, por ejemplo, del secuestro, eran 1,600 víctimas en 2019 y hoy tenemos 713. Entonces encontramos... Ahí sí ha bajado. El secuestro, ¿te refieres al secuestro que llamamos nosotros el secuestro express? Pues es que se agrupa de todo. O sea, se agrupa en las categorías estadísticas. Secuestro agrupa tanto el extorsivo, el express, el que se realiza para cometer daño por sí mismo, otro por otras causas. Entonces, y ahí hemos visto que en algunos secuestros se pide dinero y se regresa a la víctima, y en otros casos se regresa a la víctima pero muerta. O sea, es dramático, o sea, es muy relativo el que se están mejorando las cifras. Y lo que nos llama la atención en el estudio es que encontramos una tendencia divergente entre lo que va del comportamiento del secuestro, que va a la baja desde 2019, pero otra categoría que se llama otros delitos que atentan contra la libertad personal, en la cual se incluyen también algunas privaciones ilegales de la libertad, está aumentando, e incluso a un ritmo mucho mayor que la disminución del secuestro. En conclusión, Manuel, ¿estamos mejor que en el 2018 o con la intervención de las Fuerzas Armadas, incluyendo la creación de la Guardia Nacional y su incorporación a las Fuerzas Armadas, estamos, digamos, peor o más mal que en 2018? Los resultados que nos arroja nuestra investigación es que la seguridad está prendida de alfileres. Entonces, aunque hoy observemos algunos indicadores de que las cosas empiezan a mejorar, el balance general
O sea, considerando no solo las estadísticas, sino considerando el estado en el que se encuentran las instituciones, el estado en el que se encuentran las decisiones, el presupuesto, entre otras, pues nos obligan a informar y a afirmar que el balance no es positivo de estos 4 años. Revertir este saldo para 2023, para 2024, se antoja ya muy improbable. Y esto se debe a que ya la Estrategia Nacional de Seguridad Pública está en piloto automático. No hay, digamos, que elementos, no hemos encontrado aún elementos que nos digan que los efectos que hasta ahorita hemos observado de centralización de decisiones, de fragilidad presupuestal, de pura operación y de cero planeación, pues vayan a cambiar en 2023 y 2024. Incluso algunos, por ejemplo, en este mismo documento hemos señalado que en 2023 se caracterizará por muchos riesgos, entre los cuales pues destacamos, como se aproximan las elecciones en Coahuila y Estado de México, pues alertamos de la injerencia de grupos delictivos en las elecciones. También alertamos sobre el crecimiento de extorsiones que estén sumamente vinculadas a cadenas de suministro. Ya lo veíamos el año pasado con alguna categoría de productos, el pollo, las tortillas, entre otros. El aguacate. Pues es un riesgo que el aguacate con los narcotraficantes. Y las moras. Claro, por supuesto. Entonces sí no encontramos que en estos 4 años haya un balance positivo de la administración, ni que haya una perspectiva pues más favorable para una mejor toma de decisiones. Muchas gracias a Manuel Vélez, subdirector del Observatorio Nacional Ciudadano, y al Observatorio Nacional Ciudadano, por haber platicado con nosotros, con nuestros amigos del auditorio de El Futuro de Todo. Si usted quiere bajar, por cierto, el estudio de 4 años completo, de 4 años perdidos en seguridad, en materia de seguridad, o mayor información de Manuel Vélez, o mayor información del Observatorio Nacional Ciudadano, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Este año México ofrecerá y crecerá por mantenimiento de las inversiones, una que otra inversión extranjera directa que sí vendrá debido a la cercanía de México de Estados Unidos, y que su friendliness es mucho mejor que el de China y la de otros países como Malasia, India, y por la incertidumbre de la guerra, Ucrania agredida por Rusia, el impacto agregado que pueda tener más allá de la Unión Europea. El impacto geopolítico, sí, por supuesto, pero el de commodities en primer lugar. Por desgracia, este gobierno, la inseguridad, el narco que no se sabe a ciencia cierta hasta dónde llega en influencia, tanto en los poderes políticos como en las Fuerzas Armadas, la inseguridad jurídica y que nadie puede medir el nivel de Estado de Derecho exacto existente en nuestro país, desalientan el crecimiento de la inversión que ya a estas alturas debiera tener nuestro México, máxime con posterioridad a la reunión norteamericana de hace unas semanas aquí en la ciudad capital. Desafortunadamente a nuestro país, a nuestro presidente, lo que se habló en esa cumbre le entró por una oreja y le salió por la otra sin haber procesado ni entendido una sola palabra. Gabriela Siller Pagasa es directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. La dirección de Twitter de Gaby es @GabySillerP, con P de Pagasa, @GabySillerP. En su sitio personal de Twitter, Gaby publicó información tajante, con todo y metodología, por supuesto, tomando en cuenta la información de Banco de México y de la Secretaría de Economía. Son 5 puntos relevantes de la inversión extranjera en México y de los mexicanos en el exterior para 2022. 1. El 2022 se perfila para ser el segundo año al hilo con flujos históricos de desinversión de extranjeros por aproximadamente $12,000 millones, señal de desconfianza sobre la economía mexicana. 2.
El 2022 pudo haber sido un año con una inversión extranjera directa histórica, alcanzando un nivel de casi 55,000 millones de dólares, si no se hubiera registrado un aumento significativo en los montos de desinversión de empresas extranjeras. 3. Se estima que en 2022 los mexicanos sacaron capitales de México para invertirlos en el exterior en inversión fija por aproximadamente 15,450 millones de dólares. 4. Los puntos anteriores implican que en 2022 la inversión de México podría haber sido 27,400, casi 27,500 millones de dólares más a la observada. Para poner en contexto, esta cantidad es mayor al costo total conjunto estimado de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya. Estos datos muestran, como punto 5, que México podría estar gozando de una oleada de capitales hacia inversión fija que generaría también una creación de empleos histórica y un mucho mayor crecimiento económico. En suma, para Gaby Siller sería un verdadero momento económico mexicano. ¿Qué lo detiene? Muy probablemente la gobernanza, la rendición de cuentas públicas, pues la falta de transparencia de este gobierno con la inseguridad pública y la política económica interna. Esto implica que México podría tener un motor interno de crecimiento, asegurándose un alto y sostenido crecimiento económico, en lugar de depender solo del sector externo. Así están las cosas, y por eso le insisto, cuidado con sobreestimar el nearshoring o friendly shoring. Son herramientas, son políticas que deberíamos estar aprovechando, pero es una oportunidad en muchas décadas y estamos a punto de perderla por la actitud del gobierno, por la hostilidad del gobierno frente a la inversión extranjera directa y la inversión nacional. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores dándoles el más cordial de los saludos. El maestro Ricardo de la Peña, presidente y director general de Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, nos va a platicar acerca del plan B del presidente para, meter la mano de alguna forma. Eso es lo que él intenta, por lo menos, en el INE y además en las elecciones del 24. Sobre todo son las que le importan, las elecciones presidenciales del 24. Adelante, Ricardo de la Peña. Mira, en el curso de estos días el INE dio a conocer un largo, 135 páginas, un largo documento que toca punto por punto una crítica fundada de lo que es la propuesta de reforma electoral, el llamado Plan B, que sabemos que no es factible que se apruebe en pocos días, que es muy difícil que se eche para atrás en el espacio legislativo, pero donde de alguna manera lo que el INE está haciendo son dos cosas. Primero, dejar constancia de todos los puntos que cuestiona, critica y detecta que pueden ser contrarios tanto a la norma constitucional como a la lógica elemental. Y segundo, deriva todo esto en poder instruir a la Secretaría Ejecutiva del propio INE para que inicie todas las acciones legales a que haya lugar para tratar de impedir que esta reforma se concrete a través de procedimiento de tipo jurisdiccional. Esto es como legislativamente se espera que esto sea aprobado, se tarde que temprano, más temprano que tarde, pero que finalmente se vuelva norma desde el legislativo, lo que queda es la vía judicial, y en la vía judicial cuestionar la constitucionalidad de la norma
y la pertinencia de muchas de las reformas que se plantean. La cantidad de elementos críticos que se presentan son increíblemente elevados, muy complicado poder sintetizar en unas cuantas frases todo lo que puede cuestionarse de la reforma. Lo que yo te suplicaré que me dijeras es, existe el riesgo aparentemente en el plan B de que las elecciones, digamos, sean manejadas, controladas, en vez de por los ciudadanos, como lo hacemos en las casillas cuando somos convocados para vigilar y revisar las elecciones, desde las oficinas mismas del gobierno federal. ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, el gran riesgo que se tiene en realidad es que se dificulta la desaparición de la estructura intermedia del Instituto Nacional Electoral. Lo que conlleva es que la infantería que tiene que operar las tareas cotidianas el día con día tenga poca capacidad de ser organizada y supervisada de manera adecuada, porque los tramos de control de los integrantes del sistema profesional van a ser muy extensos. En el caso, por ejemplo, del vocal de los distritos, va a tener que controlar una cantidad de personas de manera directa, sin intermediación de otro tipo de funcionarios medios, que obliga a una desatención regular, aunque muchas áreas operan en sí mismas de manera muy eficiente. Pienso en los modos de atención ciudadana que operan regularmente de forma muy eficiente por sí solos. Bueno, requieren estar siendo vigilados y supervisados de manera regular para garantizar que su trabajo resulte adecuado. Ese es un primer peligro. El segundo peligro es que hay una reducción de tiempos, tanto para la selección y capacitación de personas que integrarán las mesas directivas de casilla, como para el registro de representantes de partidos políticos. Entonces habrá menos personal para atenderlo y con mucho menos tiempo para hacerlo, lo cual hace poco viable que se pueda completar con la misma eficiencia la integración de mesas directivas de casilla y que los partidos políticos puedan contar con una representación adecuada en estas mismas. Ahora, ¿ves tú el riesgo mayor, digamos, que más nos puede preocupar a los ciudadanos, que nuevamente regresen al control del gobierno federal las elecciones por sí mismas? No en este momento. El peor de los extremos, lo que tenemos es un conjunto de obstáculos que dificultan que la autoridad electoral autónoma realice de manera eficiente la labor que le corresponde. Pero incluso el hecho mismo de que haya sido unánime el rechazo a este plan B y el pronunciamiento para que se lleve adelante toda acción legal en contra de que este se concrete, nos habla de que los actuales consejeros no están de acuerdo con la reforma y no están pretendiendo de ninguna manera dar cabida a una pérdida de autonomía por parte de la autoridad electoral. Pero este plan B no lo puede influir el hecho de que ya en abril salen 4 consejeros. A ver, pero saldrían 4 consejeros, son una minoría. Y si estamos hablando de que 7 consejeros que van a permanecer se están pronunciando en contra de continuar con este proyecto de reforma y a favor de que se respete la autonomía del instituto, hay una clara mayoría ya consolidada, ya de antemano dada en el Consejo General para preservar el carácter autónomo del órgano. Incluso los más reacios o típicamente considerados progubernamentales de los consejeros electorales o consejeras electorales se pronunciaron en contra de este plan B. Entonces hablamos de que francamente no existe un espacio por el cual podamos pensar que se pone en riesgo realmente la autonomía de la institución. Lo que tenemos es un conjunto de obstáculos, una carrera de obstáculos que dificultará fuertemente el cumplimiento de los compromisos y funciones y que podría no permitir que se haga de la manera tan pulcra y pendiente a la perfección que ha pretendido el INE lograr en actividades como es la capacitación electoral, la oración electoral, en la instalación de casillas, el flujo de información que da certidumbre sobre los resultados, sobre las condiciones del proceso electoral. Esto es lo que está en riesgo.
no creo que estemos en riesgo en este momento realmente la autonomía del órgano. Lo que está en riesgo es que esta autonomía cuente con la capacidad para hacer efectiva el cumplimiento de las funciones que tiene asignada la Constitución. Yo creo que en ese sentido el plan B, si pretendía apoderarse de alguna manera de la institución o desmantelar la institución, difícilmente va a lograrlo. Lo que va a hacer es dificultarle la vida brutalmente a la autoridad electoral, causarle graves problemas y limitaciones, pero aún así tendrá el gran reto de resolver cómo poder llevarlo adelante, y contará para ello con miles de personas que podrán apoyar su labor, siendo trabajadores permanentes de la institución, de los cuales quedará una cantidad no despreciable, y personas que se contratan temporalmente desde siempre, que han sido los héroes de muchas batallas. Exactamente. Que como son los llamados CAE, los capacitadores asistentes electorales. Que ahí también existe el riesgo, bueno, es lo que yo entendí del documento, de que en lugar de los capacitadores temporales, que son, digamos, ciudadanos, y otros capacitadores que se contratan temporalmente, sean, digamos, servidores de la nación. No, a ver, lo que ocurre es que los tiempos ¿No lo ves tú eso factible? No. El riesgo que están pensando es que la reducción de tiempos en integración de casillas obligue a que la capacitación sea más eficiente, haya menos población que haya sido realmente capacitada y seleccionada por procedimientos aleatorios, y que al final eso derive en que en vez de ese 7% que típicamente se tiene de suplentes en fila de los integrantes de casilla, vamos a tener una proporción más elevada, y que esa proporción más elevada permita que sean trabajadores, personas vinculadas de alguna manera a la estructura de gobierno o su partido, quienes puedan buscar ocupar estas posiciones. Pues sí, hasta aquí pudimos llegar Ricardo y un servidor, porque él insiste que no hay forma, pero pues si se pueden abrir las puertas para que más número, a falta de dinero, más número de personas y estructuras de gobiernos y partidos puedan ocupar posiciones dentro de las elecciones, pues caramba, ¿quién es el partido mayoritario? ¿Quiénes son sus seguidores? Como el Verde, el PT, etcétera, etcétera. Pues dígame usted si no habrá forma de que metan mano directa en las elecciones. Eso es lo peligroso. Hay quienes piensan que eso no tiene ninguna importancia. Habemos quienes pensamos que tiene toda la importancia del mundo. Y por eso le recuerdo, bueno, el 26 de febrero va a ser la marcha, otra marcha para defender al INE. Defender al INE, defender a nuestra democracia liberal, constitucional, y defender a nuestra democracia, para que nuestros hijos tengan un futuro libre en este México que queremos sea cada vez más eficiente, más productivo, más rentable, en todos sentidos, para 130 millones de mexicanos. Si quiere conocer más acerca de Ricardo de la Peña o de su organización Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, visite el sitio que aparece aquí en la portada de este podcast específico del Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en el Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.